este día In this day, tenemos varios panelistas. we have various Y yo quiero que panelists. si me pueden conseguir algunas otras sillas, And if you guys porque can find me a couple of other quizás chairs, no van a caber todos, maybe they're not all going to fit. pero aquí hay una y se arreglan como pueden aquí. We'll fix it in whatever way possible. Ahí está bien. Y There's tenemos otra. good, and Sí, we have otra más y another. ya esta está. Sí, no, ahí está bien. Qué bueno, entonces, para empezar, To start, yo quisiera que pase por aquí I would like el primer panelista de esta noche. for the first panelist of this night to come Es forward. el pastor Tomás Tineo And con it is nosotros. Pastor Tomás Tineo. Se puede sentar donde se sienta más And cómodo. you may sit wherever you find most comfortable. Segunda panelista de este día, Second panelist of tonight, la pastora Priscila Tineo. Pastor Priscilla Tineo. Otro panelista de este día es Another panelist for tonight is Arturo. Arturo. Ramírez. El mueble es para ustedes también. The couch is also for you guys, Así se pueden sentar en el so mueble you guys can también. sit down on the couch too. Y te voy a llamar. And I'm gonna call you. So, la otra panelista de este día The es next panelist for tonight is Gadi Inirio. Gadi Inirio. Ok. Entonces, So then, denle un fuerte aplauso a let's give ellos. a lot of applause. A lot of applause is. Me voy a poner de este lado. Me voy a poner de este lado porque estaba tapando allí. I'm gonna be on this side because I was kind of covering over there. Ok, entonces, So then, en este día in this night, vamos a tener varias preguntas como acabé de decir. we're gonna have various questions, as I just said. Todas esas preguntas que colectamos All of the questions that we have collected, las escribimos de nuevo we wrote it down again para poder entender las letras y to esas be able to cosas. understand the letters and all that. Así que ahí empezamos. So there we En start. este mes In this month o en el mes pasado or last month, estamos hablando de la serie, para los que no sabían, la serie Sabiduría. we are talking under the series Wisdom for all of you guys that didn't know. Y lo que está, levanten la mano los que participaron de la serie. Raise your hand if Los you que estaban participated aquí, in los the que estaban series. aquí. Those of you Ok, chévere. that were here. ¿De qué habló el primer predicador What did the de la first serie? preacher of the series talk Rudy. about? Yo sé, habló de wisdom, pero ¿qué dijo él? He spoke about Algo. wisdom, but ¿Quién se what did he recuerda? ¿Quién say? se What do you acuerda? remember? Evelyn. Evelyn? ¿Ah? Sí. Decisiones sabias. Decisiones sabias. Wise choices. El segundo predicador The second fue el preacher pastor Tineo. ¿Quién se acuerda was qué dijo Pastor él? Tineo. Who remembers what he Christian. said? Christian? Él estaba hablando de que lo primero es temer a Dios. The first thing is to Muy fear bien. God. Y madre predicó en la última noche. Mother preached the last night. So, ¿de qué estaba hablando madre en la última noche? So what was she talking about on the ¿Quién last se acuerda? night? ¿Quién se Who acuerda? remembers? Who remembers? Who Algunos remembers? sí, una adulta. De los consejos de una She was madre a un talking hijo. about advice to the youth. Eso está muy bien. Así que en el día de hoy So tonight, excusamos a Rudy que no pudo estar con nosotros. we excuse Rudy who could not be with Pero us. aquí Arturo quiso acompañarnos. But Arturo wanted to join Chiqui us. también quiso acompañarnos. And Chiquis as well. Madre y padre también. Madre and padre also. Ustedes pueden contestarla lo más posible. You can answer. Sabemos que uno no tiene todas las respuestas We know exactas. that we don't have all the exact answers. Entonces vamos a tratar de hacer las respuestas como es. So we're going to try to answer La as it primera is. pregunta The first question que is los jóvenes hicieron that the fue, youth had was, How does wisdom work o cómo trabaja la sabiduría? Puede contestar quien quiera, sienta contestar. o Anyone quien can answer. tenga la respuesta. Primero, whoever has the answer. Antes de contestar, Ajá. Before answering, quiero dar gracias a Dios por la invitación, I want to thank God for the invitation tanto a predicar como a formar parte de este panel. to preach as well as to be a part of this panel. Y dar gracias a Dios por un banquete que vi por ahí. And Eso thank hace. God for a lot of snacks that I saw over Eso there. es parte de la sabiduría. That is part of wisdom. Así que desde ya quiero dar gracias a esos hermanos que se esforzaron a prepararlo. So from this point on, I want to thank all the Que lo brothers and sisters that prepararon el did viernes it, pasado para ustedes. that prepared it last Friday for you. Y como el culto se canceló, And since the service was canceled, se llevó a otro lugar. it was taken somewhere else. Así que gracias a los hermanos. So thank you to the brothers and sisters. Quisiera, si la pastora quiere, como dama, La pregunta es, The ¿Cómo question trabaja la is, sabiduría? ¿cómo
trabaja la sabiduría? How Bueno, does wisdom work? según el libro de Proverbios, According to Proverbs, no especifica qué es sabiduría, it doesn't specify what wisdom is. pero lo que está diciendo es But what it's saying is que la sabiduría es cómo accionamos. that wisdom is the way that we No act. es cuánto conocimiento tenemos, Not how much knowledge we have, sino es poner en práctica todos esos consejos. but it's to put all the advices and knowledge into Y al final practice. vamos a tener lo que es And sabiduría. at the end, we will have what wisdom is. Quiero añadir algo más a todas esas verdades. I want to add something more to all of those truths. Y una sola palabra, And it's just one word: obediencia. obedience. ¿Cómo trabaja la sabiduría? How does wisdom work? No hay manera que la sabiduría trabaje, There is no other way for wisdom que to se work, ponga a funcionar, for it to actually work, si no obedecemos if we do not obey en el área que sea. in whatever area. A Dios, To God, nuestro Padre, our parents, el profesor, the teachers, a quien sea. whoever. Obediencia. Obedience. Siempre y cuando esa obediencia So long as this obedience no nos lleve a pecar contra Dios. does not make us sin against God. Así que si alguien quiere poner la sabiduría a trabajar en su So vida, if anyone wants to make wisdom work in their lives, de mi parte una palabra clave que le doy: obediencia. take part of this key word which I give you is obedience. Para mí, yo pienso que la sabiduría For me, I think that wisdom es cuando el resultado de una decisión is when the result of a decision es eterno. is eternal. Por ejemplo, For example, si ustedes se ven en una situación if you see yourselves in a situation y tienen que decidir and you have to decide qué hacer, what to do, si deciden lo correcto, if you decide what is right, le va a convenir a ustedes. it's going to be convenient for you. Si deciden lo adecuado, If you choose the adequate, le va a convenir tal vez a ustedes y a otras personas. it might be good for you and maybe some other people. Pero si deciden sabiamente, But if you choose wisely, le va a convenir a ustedes por el resto de su vida. it's going to be good for you for the rest of your life. Así pienso que funciona la sabiduría. That's how I think wisdom works. Ok, ¿quiere decir algo? La sabiduría para mí funciona según mi actitud, Wisdom for me works according porque to my creo attitude. que la actitud refleja también, como decía el hermano Arturo, la decisión que tú tomas, Attitude reflects, as Arturo was saying, the decisions that you make. refleja qué tan maduro podría ser la palabra, te puedes tú proyectar. It reflects how mature, So, for lack of a better word, you can project la yourself. sabiduría también tiene que ver con la actitud que uno enfrenta las cosas. So wisdom has to do with the attitude that you confront things with. Yo solamente quiero añadir I only want to add que la respuesta que estamos dando, that the answers we are giving yo sé que no contesta 100% la pregunta. might not answer 100% the questions. Sin embargo, creo que el propósito de ustedes y nuestro But I think that your purpose and our purpose es que se haga algo con esta respuesta. is to do something with this answer. Porque si se hicieron la pregunta Because if the questions keep coming, es porque hay inquietudes. it's because there's some worries. Entonces, lo que nosotros estamos tratando And es so what we're trying to do is de llenar el vacío de esas inquietudes, fill the void of those worries. de darle algunos I'll puntos give you a couple of points para que lo pongamos en so práctica that we may put them to y practice nos funcionen. and it can work. Así que si no lo ponemos en práctica, So if we do not put them in practice, todo lo que se preguntó y lo que se conteste es en vano. everything that was asked and answered is in vain. Amen. Amen. Wow, Wow. demasiado sabios. They're very wise. Ok, entonces la segunda pregunta dice: The second question says, what to do if your father doesn't give Christian advice? ¿qué hacer si tu padre no da consejos cristianos? Jesucristo dijo en una ocasión, Jesus Christ said in an occasion, el que ame a padre, whoever loves their a father, madre, their mother, hermanos brothers, y cualquier otra cosa, and any other thing más que a mí, more than me no es digno de mí. is not worthy of me. Wow. Es decir, que el primer lugar It's to say that the first place tiene que ser obedecer a Dios has to be to obey God. y luego los padres. And then your Si parents. esos padres están de acuerdo a lo que Dios dice, If those parents are in accordance to what God is entonces saying, es ok. Si es en contra de lo que Dios dice, but if it's against what God is saying, entonces Dios es primero. then God goes first. Hay consejos de los padres There's advice from parents que no son consejos cristianos, that are not Christian advice, pero son consejos para la vida. but they're advice for life. Es decir, que en primer lugar, ¿qué es un consejo? Is to say, what is a piece of advice? El hecho que los padres no sean cristianos Just because your parents aren't Christian no quiere decir que no obedecerle. doesn't mean that you shouldn't obey them. En cuanto a la
particularidad de su consejo. when it comes to the particularity of their Es advice. decir, que si el papá no es cristiano, Is to say, if your father isn't a Christian, no vamos a encontrar consejo cristiano, we're not going to find Christian advice. pero sí consejos que pueden ayudarnos en la vida cristiana. But we will find advice that will help you in our Christian life. Así que Dios no se equivoca God is never wrong. y Él manda que los padres aconsejen a los And He hijos. asks the parents to give advice to their Y children. creo que nunca un padre, como And I yo think soy padre, Never a father, as I am a father, le va a decir a un hijo, tómate este veneno. would tell their son to Eso ha drink pasado, poison. That has happened, pero muy pocas veces. but rarely. Es decir, que el consejo, como el consejo es seguro que es sabio, It's to say that if the advice es de is known that bien is para wise nosotros, and it's good for us, yo creo que hay que obedecer a los I think we padres. must obey the parents. Y nunca lo vamos a entender por completo. And we will never understand them Porque fully miramos las cosas de punto diferente. because we see things differently. Yo la miro de 40 años atrás. I look at from 40 years back Mis hijos la miran hoy. and my children see it today. Pero hay sabiduría But there is wisdom en la obediencia. in obedience. Por último, y añado la palabra que decía la pastora. I add the word that the pastor said. Si ese consejo es en contra de la palabra de If Dios, the advice is against the word of God, ahí hay problema. then there is a problem. De lo contrario, aún si el papá le dice no vaya a la iglesia hoy, On the contrary, even if your parents say don't go to church today, yo creo que usted no se va a condenar I think you will not condemn yourself por quedarse en la casa. by staying home. Aún así, yo creo que con la obediencia Because I believe that obedience, puede ganarse a su papá y quedarse. with your obedience, you can actually bring Y your eso parents puede and ayudar for them to stay, and that A que can papá reflexione. help your parents to think about it. Algo que también quiero agregar, Something that I also want to add, es muy posible it is very, very possible que si un padre le da un consejo a ustedes That if- o una orden a father or parent gives you an order or an advice para hacer algo que sea pecado, to do something that is sinful, es muy posible que también sea algo que sea ilegal. it is very possible that it's something that's illegal. Así que si por alguna razón ustedes sienten que sus padres lo están presionando a hacer algo, So if by any point you feel that your parents are pressuring you to do something, primero véanlo en el contexto espiritual, claro. first see it in the spiritual context, of course. Pero si también es algo que puede ser ilegal, But if it's also something that could be illegal, ustedes pueden buscar ayuda con alguien de su confianza. you can look for help with somebody that you Porque eso trust, también sucede. because that also happens. Para seguir en ese orden, To continue in that order, empieza la otra pregunta y dice, the next question says, why is dating someone so hard? Why is it so hard to open up? ¿por qué es tan difícil empezar una relación con alguien? ¿Y por qué es tan difícil darte a conocer hacia esa persona? Toda relación que se va a empezar es Hermano. difícil Any relationship that's going to start is difficult porque tú no conoces a la otra persona. because you don't know the other Tú person. no sabes cómo es su corazón. You don't know what their heart is Y like. todos corremos el riesgo And we all run the risk de que el otro nos puede traicionar of the other person y betraying puede us. tener un mal corazón. And you can have a bad Entonces, heart. para empezar cualquier So in relación order to start any relationship, es un poco difícil, it is a little bit difficult. pero hay que relacionarse But you have to have porque Dios relationships no hizo seres sociales. because God made us social Pero beings. todos corremos ese riesgo. Es difícil, But we all run that risk. It is pero se difficult, puede hacer but it's y possible. vencer todo miedo y temor. And we can overcome any fear. Yo no tuve nunca un problema I never had a problem escuchando la ambulancia with listening to the ambulance hasta que Josué no se quebró la rodilla. until Joshua broke his knee. Cuando Dislocated his knee. él se quebró la rodilla, When he dislocated his yo knee, estaba ahí en el play con él. I was there in the play with him. Entré I entered y me fui en la ambulancia con él para el hospital. and I left with him in the ambulance. De ahí para acá, From there to here, cada vez que escucho una ambulancia, every time I hear an el corazón ambulance, me palpita más rápido my heart beats louder porque me llega eso a la mente. because that comes to my mind. Entonces las relaciones So relationships siempre o casi siempre almost always se fundamentan found themselves en una relación pasada. in a previous relationship. Entonces cuando las relaciones son duras cuando uno es duro para relacionarse, So when it's difficult to be in a relationship with somebody else, es porque casi siempre ha tenido una mala experiencia con relaciones pasadas. it's because you've almost always had a bad experience with a previous relationship. Es decir que yo creo que hay que saber cómo uno se entrega o con quién se relaciona, I think we need to know who we be in a relationship with. pero si ha habido un fracaso en el pasado, But if there's been a failure in the past, levántate, inténtalo de nuevo. wake up and try it again. Confiar en alguien Trusting in someone tiene riesgo, has its risks, pero vale la pena hacerlo. but it's worth doing it. Es difícil, pero se puede. It's difficult but possible. Y también a veces es difícil Sometimes it's difficult porque nos cuesta ser sinceros.
because it hurts for us to be sincere. A veces nuestra autoestima Sometimes your self-esteem está muy dañado is very rotten, por, como el pastor decía, por relaciones pasadas. as the pastor was saying, because of previous relationships. Algún amigo o amiga que nos traicionó. A friend that betrayed us. Entonces nos cuesta un poco ser sinceros So it becomes a little bit costly for us to be sincere porque tenemos miedo a que nos marquen. because we have a fear that they'll mark us. Pero siempre ser sincero, But always being sincere and honest, aunque al final aunque no sabemos si vamos a ser decepcionados, even if we do not know whether they're going to deceive us. pero siempre ser transparente But always being transparent vale la pena. is definitely worth it. Ok. Personalmente yo pienso que uno de los errores Personally, I think that one of the mistakes que mayormente los jóvenes hacemos that us young people do es que siempre miramos la otra persona, is that we always look at the other person, ya sea hembra o varón, whether it's a guy or a girl, con la mira de que vamos a tener una relación con él with the eye that we're going to have a relationship with them, de una vez. like right away. Y se nos olvida una parte muy importante de formar una relación And we forget a very important part of forming a y la relationship, base, and the base, que es una amistad. which is a friendship. Aunque el muchacho te guste Even if you like him, o la muchacha te guste, or even if you like her, básate primero en una amistad base it in a friendship sin compromiso alguno. without any Es compromise. decir, amigos sin beneficio. It's to say friends without Amigos y benefits. punto. Friends and that's Porque it. en una amistad Because in a friendship, tú puedes descubrir cómo es una persona. you can discover how a Estando person is, contigo, being with you, estando tú con sus amigos you being with their y friends, estando él con tus amigos. and him being with your So friends. esa es la única forma So that's the only de way que tú vas a decir that you will be able to y vas a say descubrir and be able to de, discover si ese muchacho puede ser un buen prospecto. if that person could be a good O prospect. puede decir, Or you could say, no, se quemó, no va para ningún sitio. nope, they failed, they are not So, going anywhere. traten de primero formar una amistad primero. So first try to form a Tienen que friendship. busquen lo que sea que tengan en común Look for whatever you have in common, y por ahí empiecen. and there you will No start. vayan de una vez con la intención de tener una relación, Do not go automatically with the intention of being in a porque relation, eso lo que hace que los quema because what that does is that it fails you, y después te decepciona, como decía mi hermano, and then you become porque disappointed aceleraste el proceso. because you So, accelerated yo the creo que process. una amistad siempre es buena. So I think a friendship is always Siempre, good. 6, un Always año o 2 años de amistad 1 es year, bueno, 2 years of friendship is always porque ahí good, tú descubres quién es esa persona. because there you discover who the person is. Una pequeña, yo no entendí la parte, yo enfoqué el punto de relación pareja. I focus specifically on relationships No, with no couples, como buscar novio o novia. on relationships overall, not how to seek for a girlfriend or a boyfriend. Entonces, es muy tremendo lo que dijo, lo que han dicho cada uno de ellos. What everyone has said is really tremendous. Pero solo quiero añadir en cuanto a la búsqueda de relación. But I only want to add when it comes to seeking a relationship, Hay que orar, you have to pray. pero después de orar, But after praying, tiene que hablar you have to speak y tiene que conquistar. and you have to conquer. Y se conquista con ejemplo And you conquer by example y con saber de dónde viene la persona. and by knowing where the person comes from. No importa cuánto te guste, It doesn't matter how much you like them, porque el gusto no es suficiente. because the like is not enough. La belleza no es The suficiente beauty is not enough Wow. si no hay un trato de la personalidad. if there's not a personality. Hay personas que se cansan amándose muchísimo, There are people that love each other pero so much, después comprende que una personalidad horrible, but then they know that it was a horrible person, entonces todo se termina. and then everything ends. Así que colaboro lo que han dicho ellos, As to say, as they have said, del acercamiento, becoming close, de hablar, speaking, de conocer getting to know each y de other, ver qué va a pasar and entonces en el seeing what's futuro. going to happen in the future. Qué Y no bueno. desesperarse. Sí, no, eso está bien, eso está bueno. La otra pregunta, The next question, y es hablando de amor, pero en otra perspectiva, and it's talking about love but in a different perspective, dice lo siguiente: says the following: How can you fall in love with God more and more each day? ¿Cómo puedes enamorarte más y más de Dios cada día? Yo creo que para uno enamorarse más de Dios cada día, I think in order to fall more and more in love with God each day, es dejar algo para hacer algo. you have to leave something to do something. Wow. Eso es un proceso. That is a process. No se consigue de la noche a la mañana. It does not happen from day to night. Así Dios no funciona. That's not how God works. Dios funciona como relación. God works as with a relation. El amor de Dios no puede crecer hacia nosotros, God's love cannot grow towards us, pero en nosotros sí puede crecer hacia Dios. but our love can grow for Him. Entonces yo creo que, como dije al principio, So as I said in the beginning, tú empiezas a dejar cositas you start to leave things para hacer cositas para Dios. to do more things for God. Ejemplo, Example, tú acostumbras a irte con tu teléfono a ver
algo en el teléfono cuando te vas a acostar. You tend to take your phone with you when you're about to go to sleep to watch Acostumbras a something, hacerlo toda la noche. and you do that usually every night. Pues un día But one day, tú dejes el teléfono you leave the phone y entonces te dedicas a leer la palabra and you start reading the word y a orar. and to pray. Dejaste de hacer algo You stop doing something para hacer algo. to do something. Es decir, que el amor más y más hacia Dios It's to say to love God more and hay more. que sacrificar algo. You must sacrifice Yes. something. No se puede aumentar el amor de Dios The love of God cannot go sin greater sacrificar nada. without sacrificing Algo something. tiene que dejar de hacer tuyo Something you need to stop doing para from hacer you algo para Dios. in order to do something for Y eso God. te lleva a amarlo más And cada that día. takes you to love Him more each day. ¿Alguien que más quiere decir algo? Anyone else would like to say Yo anything? creo que mientras más uno comparte con la persona que ama, I think the more you share with the person you love, más se enamora. the more you love them. Mientras tú más escuches a esa The persona, more you listen to that person, más te enamora. the more you fall in love. Un ejemplo, los 3 hijos míos, An example, my 3 sons, cuando estaban enamorados, when Tommy y they Génesis, were in love, Tom and Jen, todo el tiempo escribiendo, por, the whole day they were texting o texting llamándose. or calling each other. Igualmente Caleb y Meuri, Same thing with Caleb and y Mary. Ciara y Josué. And Ciara Y and uno se Josh. pregunta, pero ¿por qué es que hablan tanto? ¿De qué And you hablan? ask yourself, why do they Porque text so están much? What are they enamorados. talking about? It's because Entonces, they like each other. para tú enamorarte más y más de Dios, And so in order for you to fall more and more in love with escúchalo God, más, listen to Him more. dale más tiempo, Give Him more time. comparte más con Él, Share more Yes, with yes, y Him. el amor va a seguir And the creciendo. love will continue to grow. Wow. ¿Alguien más? Anyone else? Después de ahí. Está difícil. Y mientras más tú buscas a Dios, The more you look for God, mientras más te llenas de Él, the more you fill yourself with Him, más hambre de Él tendrás. the more thirst and Wow. hunger you'll have for Him. Okay. Okay. Okay, madre tocó un puntico de la siguiente pregunta. Mother talked about the next question just a Y tad. ella decía que mientras más escuchamos a alguien, And she said the more we listen to más someone, nos enamoramos. the more we fall in love. La otra pregunta que le sigue The es, next question that follows is, how do we know when God is speaking to us? ¿cómo saber cuando Dios nos está hablando? Cuando nos corrige. When He corrects us. Cualquiera te puede alabar. Anyone can worship you. Te alaban cuando tú predicas, They worship you when you praise, cuando preach, cantas, when you sing, cuando haces algo bueno. when you do something good. Pero también al diablo But also the devil le gusta mucho alabar loves to worship a lot y reconocer nuestras and virtudes. to recognize our virtues. Y nos la dice. And He says it to us. A veces se sube nuestro ego Sometimes our ego gets higher y podemos hacer las cosas and we can do things para alimentar el ego to feed the ego y no a Dios. and not God. Pero Dios But God corrige. corrects. Es la mejor manera That is the best way de saber of knowing cuando Dios nos está hablando. when God is speaking to Esa cosa us. que nos pullan, The thing that pinches us, que nos llega a lo íntimo, that gets to the intimate. es porque Dios nos está hablando. It's because God is talking Ya to sea us. Whether it is A través de un hermano, through a brother or sister, de papá, through your parents, de predicador, through preachers, de alguien. through someone. Cuando algo te corrige, When something que a corrects ti you te duele, and it hurts you, pon atención, pay attention. porque puede ser a través de tu hermano, Because even though it could be through your pero es brother, la voz de Dios. it's the voice of God. Como dice el pastor, As the el pastor was padre saying, al hijo que ama, The father, the son Lo he loves, corrige. corrects. y en el mismo proverbio, And in hablando the de same sabiduría, Proverbs talking about wisdom. presenta 3 tipos de personas It asks for 3 types of people que se enfrentan a la sabiduría. that confront knowledge. Todo el mundo está viendo a Tineo ahora, vamos a esperar. que Everybody's te- looking at Tineo right now. Ok. Hay 3 tipos de personas There are 3 types of people cuando se trata de when sabiduría. it comes to wisdom. Está el simple, It's a simple one que todo lo cree. that believes all, El necio the one that's y a fool burlador, and that mocks, que dice, a mí no me importa. that says, I don't care. Pero el sabio But the wise es el que sabe oír la voz is that knows who knows how y to la hear the sabe voice obedecer. and how to obey Y him. Dios siempre habla And God always speaks con amor, with love, con corrección. with correction. Pero cuando conocemos la Biblia But when we know the y Bible dentro de nosotros, and inside of us, sabemos cuándo Él es que está hablando. we will know who when He is talking. A veces no queremos Sometimes we don't want entender que es Dios to understand that is God porque nos duele because it hurts.
Y que queremos lo que queremos oír otra cosa. And what we want is for him to tell us something else. Y aún sabiendo que es Dios dentro, And even knowing that it's God lo inside, rechazamos. we reject it. Yo quiero que tengamos mucha cuenta con eso, And I want us to be very careful with por this, lo que dice la Biblia. for what the Bible says. Que la persona que es reprendida, That the one that is rebuked, corregida corrected, o aconsejada, or advised, que es lo mismo, which is the same, si endurece su servir, if they harden their es decir, servitude, se pone orgulloso if they become o proud desobediente, or disobedient, dice la Biblia, the Bible says, de repente suddenly será destruido they will be destroyed, y no habrá para medicina. and there will be no medicine for Así them. que quiero que prestemos mucha atención So I want us to pay a lot of attention cuando hay una corrección de Dios when there is a correction of God hacia nosotros, towards us, aunque nos duela, even if it hurts. obediencia. Obedience. Ok, de la forma en que yo ilustro esto, In the form in which I illustrate this, va mucho de la mano con lo que fue la pregunta anterior, que es sobre relación. it goes hand in hand with the previous question about relationships. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, I don't know how many of you it has casi happened siempre a mí to. me pasa, It always happens to que me cuando mi almost. familia me llama, And when my family calls me, siempre me dice, they always tell me, dime qué es lo que, cómo tú estás. yo, tell me what's up, how are you? Y yo digo, dime a ver, Darlene. And I said, what up, Darlene? Y me dice, muchacha, es Candy. And she's like, no, it's Candy. Y yo digo, oh, es que yo tengo tanto tiempo que no te oigo. And I said, oh, it's that I have so Que no long without reconozco hearing tu you voz. that I do not know your Sin voice. embargo, cuando madre me llama, When my mother calls y me, una vez que ella me dice, hija, she says, daughter. yo digo, madre, I say, mother. porque yo estoy acostumbrada a escuchar Because la voz de madre en el teléfono. I am used to hearing her voice on the phone. Así mismo es Dios. That's the same way God So, is. si usted no Wow. puede reconocer cuando Dios te habla, So if you cannot recognize when God is talking to you, Revísate. check yourself. porque quiere decir Because it means que hace rato que no lo that you escuchas. have not heard him in a while. Wow. Hay una imagen en internet, tal vez ustedes la han visto, There is an image on the internet, maybe you have seen it, de un hombre que of a man sube una montaña alta that goes up a mountain, y allá en el tope de la montaña and there at the peak of the mountain, le dice el Señor, le dice a Dios, Señor, háblame. the Lord says, talk to me. Y Dios extiende su mano And God extends y his le arm, enseña una Biblia. and he gives him a Bible. I'm talking to you. Te estoy hablando. This is my word. Esta es mi palabra. Wow. Qué chévere. Hay otra pregunta There is another question que de todas para mí fue algo que yo me quedé wow. that amongst all, it was something Y that was sé like, que para wow. muchos quizá va a ser. And I know that maybe for a lot of them Y it will. es que And dice, the question says, if you are in the military and take someone's life, is that considered murder in God's eyes? si estás en la milicia y matas a una persona, ¿se considera pecado o suicidio a los ojos de Dios? Wow. Bueno, cuando uno hay crímenes que se llaman crímenes de guerra There are crimes of war, y nunca los crímenes de guerra, and never crimes of war, o mejor dicho, las personas que mueren en el ejército, or as to say the soldiers that die, no se le cargan a quien la mata, you never charge them with who they killed, dependiendo depending si la persona on whether ya se rindió the person already gave up. y en ese momento And in that moment, tú quieres matarlo personalmente. you just want to kill them personally. En la guerra In war, se obedecen órdenes. there are orders. Entonces las personas que mueren So the people that die, cuando es injusta, when it's unjustly, porque creámoslo o no, because whether we believe Dios it or not, aprueba la guerra. God approves of war. Eso es desde un principio That's from the beginning. que la guerra ha existido That war has existed, y van a seguir, and they will continue, a pesar de que la guerra es injusta. regardless of there being unjust wars. Pero los crímenes en la guerra But war crimes se le cargan al gobierno, are charged to the government, al país, to the country, o a la persona de autoridad, or to the person of no al authority, soldado not to the soldier que envían a pelear. that they sent to fight. Así que si a ti te envían a pelear, So if they sent you to fight, a defender un país o una causa, to defend a country or a cause, tú estás cumpliendo órdenes. you are accomplishing. Tú no matas porque odia a esa persona, You are not killing because you hate that person, sino porque está en guerra con esa persona. but because you are at war with Pero that person. tú no estás en guerra. But you are not at Tu war. nación está en Your guerra. nation is at Y war, tú estás defendiendo and you are defending a tu nación. your nation. Así que si la guerra es injusta, So if war is unjust, entonces es posible que Dios then it's possible that le God cargue eso al gobierno de ese país charges that upon the y government el of that país nation, entero sufriría, and the entire nation would pero suffer, no el soldado but not the soldier que está obedeciendo that órdenes. is obeying orders. Me llegó rápidamente cuando vi esa pregunta, When I saw that question, me llegó a la mente el caso del profeta, the case of the prophet came to my mind. que el centurión, el hombre que fue sanado de lepra That the man that was healed of leprosy en el río
río que le dijo Naamán, húndete varias veces. And the river of Naaman, where they said, Cuando go él se down iba, él le dijo various times. When he left, he said, que Dios no tome en cuenta may God not take into account que cada vez que mi rey se incline that every time a king a adorar una imagen, surrenders himself to worship an image, yo también me voy a tener que inclinar con él. I will also have to surrender with him. Pero no, mi corazón no está con But eso. my heart is not with Es him. decir, en tu corazón no está matar. It's to say in your heart Pero it's si not the está en el desire to kill. ejército, But if you are in the Tiene army, que obedecer you orden. have to obey Es algo muy orders. diferente y It's Dios very conoce different. el corazón. And God knows your heart. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿No? No, yo precisamente segundo lo que decía el pastor. Precisely, I second what the pastor was saying. Hay una diferencia entre matar por un crimen There is a difference in killing for a crime que combatir a otra persona than going against another person en una guerra nación contra nación. in a nation-to-nation war. O sea, tú no iniciaste ese conflicto. You did not begin that conflict. Tú no ni siquiera tienes ningún problema con esa persona, You might not even have any problems with that person, pero tú estás peleando por una nación. but you are fighting for a nation. Por ende, las culpas, cualquier culpa Any guilt caerá sobre los que decidieron la guerra. will fall upon those that decided to go to war. Por ejemplo, los accidentes, For example, accidents, que a veces hay personas que mueren. that sometimes there are people that die. Tú vas y alguien se atraviesa You go and somebody goes y across tú you lo chocas and you crash them y te llena de miedo and you fill yourself with y fear te va. and you go. Cuando te agarran, When they catch you, ellos no te van a castigar they are not going to punish you porque golpeaste a la persona en el accidente, because you hit the person in the sino accident, porque la abandonaste después de haber but golpeado. because you abandoned them after Es you decir, que el left. cargo no es It's to say that the charge is el not accidente, the accident, sino escaparte del lugar del accidente. but it's what happens after the Por accident. eso te condenan. That's why they condemn you. Así que pasan las cosas y pasan la guerra. So things happen and worse A happen. pelear se ha dicho. To fight. Ok. Entonces la siguiente pregunta, The next question is, vamos a hacer otra, no esa. we're going to do another one, not that Y one. la que vamos a hacer es esta. And we're going to ask us the Dice. following. Did you ever consider yourself wise? Why? ¿Alguna vez te has considerado sabio y por qué? No. Definitivamente. Espérate, para que él conteste después. So let him answer after. El ser sabio Being wise, es la manera que yo me he considerado sabia and the way that I have considered es myself cuando me he wise, callado. is when I have been quiet. Porque dice que aún el ignorante, Because it says even the cuando ignorant, calla, when they are quiet, es sabio. they are wise. Y las veces que he callado, And the times I have I've es been que me he sentido silent, más sabia. is that I felt the most wise. Wow. Wow, cuánto a nosotros nos gusta hablar, ¿no? How many of us Defendernos. love to talk, right? A veces no, ni esperamos escuchar una respuesta cuando ya estamos preparados. Sometimes we don't even wait for the answer because we're already prepared. Brutalidad total. That is complete brutality. En cuanto a mí, When it comes to me, nunca me he considerado I have sabio. never considered myself De wise. todo corazón, nunca. From the depth of my heart, never. Yo creo I believe que uno sabio no hay nadie. that there is no one who is wise. Uno puede utilizar sabiduría, You can use wisdom, vamos a decir consumir sabiduría, you can consume wisdom, pero no hay nadie que tenga la autoría original but there is no one that has the original ownership de algo que se pueda llamar sabiduría. of something that can be called wisdom. Usted nunca va a encontrar a You will alguien never find anyone que se haya inventado una sabiduría. who has came up with something wise. Si usted ha escuchado a alguien sabio, If you have heard someone be wise, sencillamente es porque tal vez está poniendo algunos principios it's simply because they are putting forward a couple of principles, y tal vez uno que otro combinados maybe one or two combined, y está diciendo una frase bonita que and they're tiene saying sentido, a beautiful phrase that makes sense, pero él no es el autor de eso. but they are not the author of Él that. no fue el que instruyó de que ese concepto que él está diciendo They weren't the one that instructed for that concept of what you're funcione saying en la vida de nosotros. to work in our lives. Sencillamente es algo que viene de Dios. Simply, it is something that comes from God. Yo creo que yo he aprendido de mis experiencias, pero sabia no soy. I have learned from my experiences, but wise I am not. Porque la definición de sabiduría como la hemos dado Because the definition of wisdom as we have encierra given, tantas cosas it captures so many que es things imposible para mí cumplirlas todas. that it is impossible for me to Quizá yo accomplish sea them all. buena callando Maybe I am good at being silent, o pueda ser demasiado rápida hablando, or I could be very fast pero to speak, quizás tenga un problema de actitud.
but maybe I have an attitude So, problem. yo creo que es como demasiado cuadrito en lo para completar lo que el significado de sabiduría. So I think that there are a lot of different Y parts algunos in de order ellos to están accomplish vacíos, wisdom, and some y of hay them otros are que están empty. blinqueando. And there are some other So, ones that yo are prefiero blinking. decir, So I'd he rather say, aprendido de mis experiencias, I have learned from my experiences, pero sabia no soy. but wise I am not. Abundar Sí, un claro. poquito más de acuerdo a lo que iba diciendo Arturo. Let me add to what Arturo was Todos saying. nosotros actuamos sabiamente All of us act wisely cuando callamos a tiempo, when we silence cuando ourselves in obedecemos time, la palabra, when we obey the cuando word, la escuchamos. when we listen Eso to es the word. actuar That sabiamente. is acting Pero wisely. ser sabio en todo el sentido de la palabra, que es lo que dice Being Chiqui, wise in all the sense of the word, as es Chiqui is saying, solamente el Señor, porque el mismo Salomón, is only God, because que fue Solomon el hombre que más himself, sabiduría se le dio, who was the man that had the al most final de su wisdom, vida desobedeció todo. at the end of his life he disobeyed all. Wow. La otra pregunta es que sigue hablando de eso de sabiduría. The y next es, question on the topic of wisdom says, how do you get your wisdom? ¿cómo obtienes tu sabiduría? En la pregunta número 5, Question number fue- 5. que si la pueden leer, por la tienen ahí por Sí, numerada. ¿cómo puedes enamorarte más y más de Dios cada día? How can you Dijimos- fall in love with God more and more Dijimos each dejar de day? hacer algo We stop doing something para hacer algo. to do something. Y de cómo tiene sabiduría, And the question of how do you get your wisdom, la quiero contestar igual que lo que dije en la 5. I want to answer in the same way that I answered question Deja de number hacer 5. algo You have to leave something para hacer algo. to do something. Y así va a obtener sabiduría. And that's how you will obtain wisdom. Porque detallar un poco la sabiduría Because to go in detail when it comes to wisdom, es saber hacer las cosas correctamente. it's to know how to do things right. El que actúa correctamente The one that acts right está poniendo en práctica los principios de la sabiduría. is putting the principles of wisdom into practice. Cuando nosotros no actuamos correctamente, When we do not act right, entonces estamos despreciando la sabiduría. then we are rejecting wisdom. Porque casi todo el mundo Because almost everyone sabe lo que tiene que hacer knows what they have to do, y sabe lo que es malo and they know what is bad y lo que es bueno. and what is good. Por eso los niños That is why children aprenden a morder a los demás, learn to bite others, pero ellos mismos no se muerden but they do not bite themselves porque saben que duelen. because they know it hurts. Entonces nosotros sabemos lo que es incorrecto So we know what is wrong y lo que es correcto. and what is right. Cuando nosotros actuamos When we act en forma incorrecta, in a form that it's incorrect, la Biblia nos llama necio the Bible calls us fools, y eso tiene consecuencias fuertes. and that has a strong Cuando consequence. hacemos la cosa correcta, When we do things right, que por cierto duelen, that by it es hurts. difícil hacer lo It is correcto, difficult to do no what es is right. fácil, It is not easy. pero hacer lo correcto But to do what is right es el principio de la sabiduría, is the beginning of wisdom, que es igual que el temor a Dios. which is same to the fear of God. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Aquí lo dice en Proverbios, todos Proverbios, How do we pero get wisdom? It says it in Proverbs. en el capítulo 2 In chapter 2, dice, si recibes mis palabras it says, if you receive my words y guarda mis mandamientos and you follow my commandments, y está atento tu oído and your ears attentive y tu corazón and your heart a la prudencia, to prudence, entonces dice, porque Jehová te dará la sabiduría. then it says Jehovah will give you Entonces wisdom. se trata de corazón, de oído y de acción So it's about heart, ears, and actions para entonces obtener la in sabiduría. order to obtain wisdom. Qué chévere. Wow, mira, hay 3 preguntas que faltan. There are 3 more questions. En una de ellas pues ya mencionaron un libro de la Biblia. And one of them we've already mentioned a No book sé, in the Bible. quisiera ver si le pueden dar más opciones, pero la pregunta dice lo I'd like for you siguiente. guys to give them more options, but the question says the following. What is the book in the Bible that is more helpful when seeking wisdom? ¿Cuál es el libro de la Biblia que más ayuda en la búsqueda de sabiduría? Sí, ya lo. Proverbs. Proverbs. Aún el libro Proverbio Even the book of Proverbs significa sabiduría means wisdom. y Proverbio And Proverbs son dichos. are sayings. Por ejemplo, mañana yo voy a predicar en la radio It's to say, tomorrow I'm going to be preaching in the radio con el tema with the topic, Esta era una vez. this was once upon a time. Es el tema porque eran cuentos que los viejos, los padres nos hacían a nosotros. Because it was tales that our parents Un and the grandparents would proverbio. tell us. It was a proverb, Ejemplo, an example. dime con quién andas Tell me who you hang with, y te diré quién eres. and I'll tell you who you are. Es un proverbio muy antiguo, Those are very antique pero eso está proverbs, lleno de sabiduría. but they are filled of wisdom. Entonces, proverbio So Proverbs significa sabiduría. means wisdom. Es el libro más sabio para obtener It sabiduría. is the wisest book to obtain wisdom. Ok,
Ok, las dos otras preguntas se las voy a hacer juntas The other two questions I will do together porque una conllevará a la otra. because one will take to the other. Entonces leemos esto. So we'll read the first. Which is the best advice that you have received in your life? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en su vida? And what is the best advice that you can give to us today? ¿Y cuál es el mejor consejo que nos puede dar esta noche? Yo tengo mucho tiempo predicando. I've been preaching for a while. Por cierto, había una pregunta semejante Sí, ahí. ¿cuánto tiempo tiene? Y una vez pregunté a un pastor And once I asked a pastor de nombre Ulises López whose name was Ulisse Lopez, y le dije, ¿qué yo tengo que hacer and I said, what do I have to do para predicar mejor? to preach better? Él es un hombre muy sabio He is a very wise man. y me dijo, And he said to me, una vez once upon a time, había un boxeador there was a boxer, y había ganado toda la pelea, and he had won all his battles, pero peleaba feo. but he fought ugly. La gente como que se burlaba de la forma que peleaba, cómo se cuadraba. People would make fun of him on the way that he fought. Y siempre ganaba. He always won. Y entonces el manager le dijo, mira, And the manager said to him, tú quieres que ser más fino como pelea, you want to be more delicate when you pelear más fight, bonito fight better para llamar más la atención. in order to call more of the Y él attention. consiguió otra forma de pelear And he found another form of fighting para verse bonito to look better, y empezó a perder. and he started to lose. Entonces me dijo, So then he said to me, es posible que usted predique feo, it is possible that you may preach ugly, pero si está obteniendo resultados, but if it's obtaining results, no lo cambie. don't change it. Para mí eso marcó mi vida, For me, that marked my life porque a mí ni aún me gusta como predico. because I still don't like how I preach. Me gustaría predicar como uno de ustedes, I would like to preach as some of you do, pero ese hombre me dijo, but that man told me, si te está dando resultados if it's giving you a result, lo que está haciendo what you're doing, y está haciendo lo correcto, and you're doing what is right, no lo cambie. don't change it. Así que yo le digo a ustedes So I say to you que ese fue mi mejor consejo that was my best advice, y es el consejo que yo le doy hoy. and it's the advice that I give to you today. Se van a presentar muchas ofertas, There's going to be a lot of offers. hagan siempre lo correcto, Do always what is right, aunque lo correcto even if what is right vaya en contra de ustedes. goes against you. Diga la verdad Speak truth y haga siempre lo correcto. and do what is right. Si le está dando resultados If it's giving you a result y no desagrada a Dios, and it is not unpleasing to no God, cambie lo que está do haciendo. not change what you're doing. Sígalo haciendo. Continue doing it. El consejo más sabio que puedo recordar es que mi papá me decía, The wisest advice that I could remember was what my trabaja para father el said. Señor, Work for the Lord porque ese sí paga bueno. because He pays well. Y ese consejo yo le doy a ustedes. And that's the advice that I give you Trabaje today. para Dios, Work for God porque Él sí me ha pagado bueno. because He has paid well, Y así le pagará a usted. and He will pay you in that same way. Dos consejos. Two Olvídate. pieces of advice. No, el primero The es first, una vez alguien me dijo algo que yo había escuchado mucho, someone told me once something that I had heard very often. de que seas tú mismo. For you to be yourself. Y esa frase yo la había escuchado mucho And that phrase I had heard her very often hasta que le puso algo adicional a la frase. until he added something to the phrase. Sé tú mismo, Be yourself, pero sé mejor. but be better. Ustedes van a escuchar muchas veces You're going to hear a lot of times frases que le diga, confórmate como tú eres, phrases that say, conform to who you are. acéptate como tú eres. Accept the way yourself the way you are. Pero esa persona no conoce todos los errores que tú tienes. But that person does not know all the errors, hay- mistakes that you have. Y hay gente que no ha cumplido su propósito en la vida And there are people that have yet to accomplish their purpose in life porque se aferraron a un error because they held on to a flaw. y toda vida vivieron entre comillas felices pero abrazados a ese error. All of their lives they lived under quotations happy, but they were with that, Y de eso no es que se trata vivir. with the mistake, and that's not what life is about. Pienso que vivir en el Señor es ser uno mismo I think living in the Lord is being yourself, y ser mejor cada día. but being better every day. El segundo The es second is algo que todos los días puedo decir que lo practico. something that I can say I practice every single day. Una vez alguien me dijo, Once someone told me, nunca tomes decisiones permanentes never make permanent decisions sobre una situación temporal. on temporary situations. Ejemplo, Example, cuando ustedes se molestan con alguien, when you are bothered by someone, con su pareja with your partner o con sus padres, or with your parents,
ustedes pueden reaccionar y decir algo, You can react and say something, y esa reacción and that reaction puede dejar una herida permanente. could leave a permanent wound. Usted, la molestia se va a pasar, Your being bothered is going to pass, pero la herida va a quedar but the permanentemente, wound will remain permanently a menos que uno la sane. unless you heal it. Y en muchas cosas en la vida And in many things in life, esto se puede aplicar. this can be applied. Nunca tome una decisión permanente Never make permanent decisions sobre una situación que va a ser temporal. on temporary situations. Ok, el mejor consejo que me han dado, hay muchos. The best advice Pero that I voy a have hacer given, como there mi are hermano. many, Le voy a dar dos. but I will do as Arturo did, and I will give you two. El primero es espiritual. The first one is spiritual. Cuando yo empecé la universidad When I started en college Santo Domingo, in DR, recuerdo que mami me dijo, I remember my mom said to me, Yelita, which is me, Chiqui, sí, Chiqui. Chiquis, Si pones a Dios primero if you put God first en todo lo que tú emprendas in everything that you y do, en todo lo que tú hagas, and in everything that you want to todo do, te saldrá bien. everything will go well. No porque vaya a salir como yo quiero, Not because it's going to be the way that I sino want it to porque be, va a salir bajo la voluntad que Dios tiene para but ti. because it's going to come out under the will that God So, mi has for primer you. consejo es ese. So my first piece Si of advice is ustedes that ponen a Dios primero en absolutamente todo, if you put God first in everything, tanto personal como espiritual, personal and spiritual, todo le va a salir bien. everything will go well. No porque va a ser de la forma que ustedes quieren, Not because it's going to be in the way that you want it to be, sino que va a salir bajo la voluntad que Dios tiene para ti. but because it's going to come under the will that God has for Y you. el segundo consejo que me dieron, And the second piece of advice no that I hace had, mucho que me lo dieron. not too long ago they gave this Y advice to me. fue que me dijeron, And I was told, cuando una persona te hace enojar, when a person makes you mad, o cuando tú te molestas con una persona, when mejor dicho, when you are bothered by someone, tú te vuelves su esclavo. you become their slave. Déjame dar un ejemplo. Si mi hermano Arturo me dice, esa franela te queda fea, If Arturo says, that sure looks ugly y yo on me you, molesto con Arturo, and I am bothered by that comment, yo me vuelvo esclava de Arturo, I will become a slave of Arturo porque él controla mi emoción. because he controls my emotions. Yo le entregué la llave de mi I emoción. gave him the keys to my emotions, Y eso me marcó mucho. and that marked me very much. Así que mi consejo es, So my piece of advice is, no le den la llave de la emoción a do nadie. not give your key of emotion to anyone. Ustedes pueden ser la mejor persona del mundo, You can be the best person in the pero world, si usted se hace esclavo but if you become a de slave otra persona of someone por else, su actitud by your o attitude, por su enojo or by you o por being cómo mad, reaccionas, or by the way that you react, destruiste con los pies you destroy with your lo feet que habías hecho con las manos. what you had created with your hands. Wow. Si hay alguien que tiene una pregunta de ustedes, todavía hay tiempo para por lo menos una o dos preguntas If que there is ustedes anybody tengan. else with a question, we still have time for about Eh, one or two more questions. So, Josué tiene una So pregunta Josh has a question, y él va a decir es. and he's gonna say, esta pregunta viene siendo para Chiquis o mi mamá o para cualquiera. La Biblia dice en Mateo que Dios está buscando adoradores que le adoren de espíritu y de en verdad. ¿Cómo sabemos si estamos adorando en espíritu y en verdad? Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Yo creo que adoramos en espíritu I think we worship in spirit cuando lo hacemos basado en lo que dice la palabra when we do it based on what the word says, y en verdad and in truth cuando vivimos esa palabra. when we live the word. Wow. En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. ¿Cómo ser adoradores en espíritu y en verdad? How do we know if we're worshiping in spirit Eh, and in truth? Creo que adorar en espíritu I think that worshiping in spirit sería el tú tener una relación con Dios tan íntima means that you have a relationship with que God that's hasta so intimate que el tú hablar that by you sea speaking, una adoración. it could be worship. So, estamos adorando todo el tiempo So we are worshiping at all porque la Biblia times dice que Dios está buscando adoradores, because the Bible says that God is en seeking espíritu y en verdad, worshipers in spirit pero and in eso no truth. significa Chiqui que canta los domingos. But that does not mean Ni Jesus Josué sings que on canta los Sundays viernes. or Joshua that sings on Fridays. Es una vida de adoración. It's a life of worship. Cuando usted desarrolla una vida de adoración, When you develop a life of la worship, adoración en realidad es un estilo de vida. worship is truly a style of La life. adoración no es un momento. Worship is not just a moment. Adoración es un estilo. Worship is a style. So, cuando tú
tienes el estilo de vivir So para when adorar a Dios, you have a style of life of worshiping creo que God, tu espíritu se mantiene adorando todo el tiempo. I think your spirit will maintain itself worshiping at Y all después que times. tú adoras en espíritu todo el tiempo, And after you worship in spirit at all times, entonces viene a la verdad. then you come Sé to the que yo lo truth. veo porque dice que primero empieza en lo espiritual, todo está en lo espiritual, It says that everything y starts in the luego viene spiritual, a lo material. and then it comes to the So, cuando material ya yo soy things. una adoradora de mi espíritu al espíritu So con Dios, when I'm a worshiper from my spirit to the spirit of God, mi corazón lo realiza tanto my heart takes it in so que well ya yo me vuelvo una adoradora de real, that I become de a true verdad. worshiper, a no real solamente una worshiper, persona que adoro para agradar a not alguien just someone that worships to please o someone, para que digan, oh, pero esa muchacha se adora. or for them to say, wow, this girl praises a lot. Es porque yo en verdad soy una adoradora, It's because I am truly a porque worshiper, ese es mi estilo de vida, because that is my style of life, adorar. to worship. Wow. ¿Otra pregunta? Any other Que questions tengan. That anyone may have? Eduardo tiene una y Meury tiene otra. Eduardo and Mary. Eduardo, duro para que te oigamos. Loud so we can hear you. Am I in sin or am I lesser of a Christian if I do not speak in tongues? Si no hablo en lengua, ¿estoy en pecado o soy un cristiano menos si no la hablo? If I do not speak in tongues, am I in sin or am I a lesser Christian? Ni menos ni más. Not one or the other. Y ni pecado ni no pecado. Nor sin nor not sin. El hablar en lengua To speak in tongues es una experiencia is an experience que debemos desear, that we must desire. pero no te hace ni menos ni más cristiano But it does not make you any greater or any lesser el of que a hable en Christian lengua o no hable en lengua. to speak in tongues or not to speak in Repito, es tongues. algo que debemos procurar. I repeat, it's something that we should seek. Es una de las varias evidencias It's one of the various evidences de estar lleno con el Espíritu Santo. of being filled by the Holy Spirit. Pero hay gente que han estado llenos con el Espíritu But there are Santo people that have been filled with the Holy y Spirit. nunca han hablado They lengua. have never spoken in tongues. Es decir que no solo es hablar lengua, It's to say that it's not only speaking está in lleno del tongues. Espíritu Santo. It shows that you're filled by Y the no Holy quiere decir Spirit. que esté en pecado And it does not mean you're in sin porque no habla en lengua. because you do not speak in tongues. Hay algo que las iglesias por mucho tiempo There is something that churches for a long time cometimos ese error have made this mistake. de enforzar a la gente a que se hable lengua, Or forcing people to speak in tongues. pero olvidamos lo principal, But we forget the main que thing, es el amor. which is love. Y si yo hablo mucha lengua, If I speak in tongues a lot, pero no amo, but I do not speak, ahí estoy pecando. then I'm sinning. Ahora, si yo hablo Now, lengua if I speak in tongues y amo, and I love, estoy doblemente bendecido. then I am doubly Así que blessed. lo más importante So the most que important thing todos los dones then all gifts es el amor. is love. Pero si usted puede buscar el hablar en lengua But if you can search to y speak in llenarse el tongues Espíritu Santo, and fill yourself with the Holy tiene Spirit, más bendición then you have todavía. more of a blessing then. Wow. Una última pregunta la tiene Meury. The last question is Meuris, Y con esto nos cerramos. and with this we close. ¿Cuál es una forma sabia de elegir amigos? ¿Quién desea contestar? Who Eh, desires to answer this question? Yo creo que primero rodearte con lo de la familia de la fe. First, surround yourself with La the Biblia family of dice que faith. primero la familia de la fe. The o sea, Bible says first the family of faith. so, si tú estás aquí en Inay If you're here on E-Nights y no te das la oportunidad de conocer amigos aquí adentro, and you do not give yourself the opportunity puede of getting to ser know que la friends in here, persona que tú trates de hacer amigos fuera it could be that the people that you try to be friends with no sea outside la influencia que sea buena para ti. are not a good influence for Mucha, you. déjenme aclarar algo. Aquí en la iglesia Here in the church, no somos perfectos, we are not perfect. pero sí compartimos la misma creencia y la misma fe. But we share the same belief and the Así same que se faith. nos hace más fácil So it becomes el easier hacer una amistad dentro de la to iglesia forge a friendship porque within the estamos church compartiendo algo en común. because we have something in common. Ahora, para la persona cuando tú vas a la escuela Now, for people when you go to school o a la universidad, or college, siempre busca, o bueno, en mi opinión, o siempre me reunía con personas I always gathered with people que de alguna u otra forma that in one way or another le sumaran algo a mi vida could add something to my life y que yo pueda sumarles algo a ellos. and that I could add Porque something to no theirs. podemos juntarnos con personas Because we cannot gather que with people sean como la, ¿cómo se llama la cosa que te chupa la sangre? Sanguijuela. Como una sanguijuela. that are not like leeches.
Porque si es solamente para deteriorarme, Because if it's only to deteriorate Eso and no es deteriorate and amistad. deteriorate me, that is not a en friendship. biología eso lo llaman un parásito. In biology, they call that a parasite. Porque eso lo que hace es que te drena y te drena. Because what that does is that it drains So, and siempre drains you. traten de buscar a alguien que le sume a su vida. So always try to look for De someone that alguna u otra adds to your forma. life in one way or another. Si empieza a darte consejos como no son, If they start giving you o a advice that should invitarte not be, a lugares que tú no estás or supuesto a inviting you ir, to places that you're o not a supposed to invitarte go a ver to, cosas en la computadora o en la televisión or que inviting no you to están watch things on TV o que no están a la luz de la Biblia, or computer that are not in the light of ya the tú Bible, empiezas a saber you start to know si es una sanguijuela o es una buena amistad. whether if it's a leech or a good friendship. Como mi hermana decía, As my sister was saying, nosotros los hermanos en la fe, as brothers and sisters in faith, y no quiero repetir, no somos perfectos, I want to repeat, we are not perfect, pero la intención siempre va a ser buena. but the intention will always be a good one. Aunque cometamos algún error, Even if we might make some mistakes, aunque nuestra personalidad tal vez no sea muy compatible, even though our personalities might not be compatible, pero la palabra dice que el vínculo del The- amor the Word of God says that debe ser lo que nos una. that love must be what unites us. Podemos tener amistades, conocidos, claro, fuera de la iglesia, We can have friendships and people we know outside of the church, pero al momento de elegir, but when it comes to choosing, busquemos personas que le den valor a nuestra vida let's seek people that give value to our y lives que aprecien y valoren and that appreciate and value lo que nosotros podemos aportarle a ellos. what we can give to their lives. That's the way I think. Yo creo que esa es la forma. Brevemente quiero añadir Briefly, I want to add que hay una situación o un problema en cuanto a la amistad. that there is a situation and a problem when it comes to friendship. En mi caso yo a veces no sé bien qué es amigo. In my case, I don't sometimes know what a friendship Y is. tenemos la tendencia And we have the tendency de conocer a una persona of getting to know a person, y al otro día llamarle amigo. and the next day we call them friends. Y eso no es amigo. And that's not a friend. La palabra amigo es muy profunda. The word friend is very profound. No es meramente me encontré con alguien, duró 6 meses y ya somos amigos. It's not merely I met someone, we've Es been una friends for 6 relación. months and we're friends. It's a La relationship. misma Biblia dice que el amigo ha de mostrarse amigo. The Bible says that the friend must show himself Y to a be a veces friend. dice que hay amigos más unidos que hermanos. And sometimes they say that there are friendships that are closer Cuando hay than una amistad, blood. When there is a hay friendship, respeto, there is respect. se cuida la espalda. You protect each other's backs. Una amistad A friendship no se rompe is not broken por un error, by a mistake ni 2, or 2 ni 3. or 3. Porque la amistad se ha hecho Because the friendship has a been base de una forged relación based on a que relationship lleva tiempo. that takes time. Es decir, que si te llamo amigo, It's to say if I call you es friend, que eres amigo. is that you are a friend. No que ahora estamos bien Not that today we're y good ya mañana separados. and tomorrow we'll be separate. Eso no es amistad. That is not a friendship. Así que yo creo que la mejor forma de ser amigo So I think the best way of making friends es llevar tiempo is taking time sin entregarte. without giving yourself fully. No confíes 100% en una persona, Do not trust 100% on a aún sea person, cristiano, whether they're a Christian or not. acabándolo de conocer. Just getting to know them. Hazte amigo, Become friends. empieza a buscarlo Start to look for poco a them poco. Que slowly. deja que pase el tiempo. Let time go by. Y entonces si tiene que hacer pacto de amistad, And then if you have to make a pact of tiene que friendship, estar seguro de lo que está haciendo. you have to be sure of what you're doing. Porque a veces ni una traición Because sometimes not even a rompe betrayal lo que es un amigo. breaks a friendship. Y si no lo vemos con el caso de Pedro, And if we do not see it with que Peter's negó a case, Jesús, who y rejected eso no rompió Jesus, su amistad. and that did not break Le their dijo, friendship, yo le he llamado amigo, he says, I have called you friend. porque I el have siervo called no you sabe friend, lo que hace un Señor, because the servant pero does not ustedes know what como is the Lord, amigos but you as saben friends lo que yo hago. know what I do. Así que le voy a dar una recomendación, So I'm going to advise you, tal vez saliéndome un poco de la pregunta, maybe leaving a little bit of the question, y es and it is que para ser amigo that to be friends, tomen tiempo. you need to take time. No le llamen a cualquiera amigo. Do not call just anyone Y friend. cuando llamen amigo, And when you call someone friend, sean be fieles, sin faithful importar lo que pase, without mattering what a esa happens amistad. to that friendship. Wow. Si pudiéramos darle un fuerte If aplauso we can give a loud applause a todos los panelistas de este día. to all the panelists of tonight, Para nosotros, for us, pues fue más que un privilegio it was more than a el privilege tener a nuestra pastora, to have our a nuestro pastors, pastor, our mi hermano pastors, Arturo, Arturo, a mi esposa Chiqui. and his wife Chiquis. Para nosotros fue más que un privilegio For tenerlo, us, it was more than a privilege to escucharle, have you, to listen recibir a to you, Dios a to través de sus receive consejos. God through your advice. De verdad que nos beneficiamos bastante. Truly, truly, Si truly, ellos no se we've benefited a beneficiaron, lot. yo me If beneficié. they did not Nos benefit, beneficiamos I todos. did, but we've both been benefited. Todos fuimos bastante beneficiados. all very, Muchas gracias. Thank you very much. Se pueden sentar. You may sit Ya down. casi vamos a orar para We're terminar. almost ¿Quieren gonna decir pray algo to más? finish. Would you like to say anything else?
Si yo quisiera decir que I would like to say tengo hambre that I'm Eso es hungry así. y quiero picadera. and I want Eso to es eat. así. Eso es así. Tenemos hambre ya. We are hungry. Hay dos cositas por hacer. Two things to do. Y es que aquí está el envase para nuestras ofrendas. Here's our Así offering que si pueden basket. tomar sus bolsillos, So if you can sus take a hold carteras of your pockets, of y your sacar purses, lo of que your prepararon wallets, desde la casa take out what you prepared para from your home traerla y depositarla para el to Señor. bring and deposit it for the Lord. Aquí está el envase. The basket is here. Mi hermano va a estar poniendo una musiquita ahí de fondo. They're going to put a background Y song, ya casi vamos a estar orando and we're almost para done despedirnos. to say farewell. Pueden pasar a poner sus You ofrendas can aquí. come to start putting your offerings here. Qué bueno, qué How bueno. good, how good. Hay unos recordatorios que les quiero dejar en esta noche. A couple reminders in this night. Y es que el domingo que viene It's that next Sunday tenemos el servicio a las 10 de la we mañana. have our